Hola, en este módulo cuarto relativo a algunas cuestiones puntuales que suscita el tratamiento de la violencia contra la mujer desde el punto de vista penal y criminológico, nos vamos a ocupar de la violencia contra las personas mayores. La violencia contra las personas mayores es una realidad en la sociedad en la que vivimos, una realidad que no siempre ha merecido la atención apropiada por parte de estudios investigadores, aunque recientemente sí que lo va recibiendo con mayor intensidad. El maltrato contra las personas mayores, según la Declaración de Toronto de 2002, se puede identificar con aquellas acciones únicas o repetidas o con aquella falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de una relación donde exista una expectativa de confianza y que produce daño o angustia a una persona anciana. Se trata de una pluralidad de situaciones de la vida cotidiana identificables con maltrato físico, psicológico, emocional, sexual, con abusos, con explotación económica, influencias indebidas, con negligencias activas o pasivas, con situaciones de abandono, incluso de autoabandono. El hecho de su tratamiento en este curso relativo a la violencia contra la mujer es perfectamente justificado, puesto que, por razones demográficas obvias, gran parte de las víctimas de maltrato de personas mayores son precisamente mujeres. Y conviene tener en cuenta que este maltrato de las personas mayores no solo se da de aquellas personas mayores que conviven en un pequeño grupo familiar, sino que también se da muchas veces en centros y residencias donde se puede observar abusos institucionales, donde se pueden observar faltas de atención a lo que son las necesidades más elementales de las personas mayores en la vida de todos los días. No está exenta de esta incidencia la vida en un centro o en una residencia, aun cuando los profesionales de esos centros y residencias intenten, como es obvio, pues hacer su trabajo de la manera mejor posible. Desde el punto de vista penal, no existe una normativa específica que se ocupe del tratamiento de los hechos de maltrato o de violencia contra las personas mayores. En realidad son aplicables múltiples figuras delictivas existentes con carácter general. Algunas que tienen que ver con el abandono de las personas mayores, otras que se refieren específicamente a abusos patrimoniales genéricos. También es aplicable el maltrato puntual o el maltrato habitual, a los que hemos hecho referencia en este curso repetidamente. El Código Penal sí que recoge determinadas agravaciones aplicables a todos los delitos cuando se da un abuso de superioridad, enfermedad o discapacidad de la víctima, que sería el caso, muchos de los casos al menos, en los que se presentan las circunstancias cuando se agrede a una persona mayor. En todo caso, desde una perspectiva criminológica y victimológica, conviene partir de la constatación de que estamos, como decía al comienzo, ante una realidad universal. Desde la perspectiva criminológica victimológica, en la que aquella triple intervención, decíamos en un módulo anterior, delincuencia, delito, delincuente y víctima, es algo especialmente a tener presente, interesa obviamente el perfil del maltratador. El perfil del maltratador donde nuevamente nos encontramos muchas veces a mujeres, puesto que dentro del perfil del maltratador, al margen de las personas que tienen contacto ordinario con las personas mayores, muchas veces nos hallamos ante el propio cuidador. El propio cuidador, la mayor parte de las cuidadoras son mujeres, el propio cuidador que, esto ya está estudiado, a veces se encuentra afectado por un síndrome característico, el síndrome del cuidador, que también puede afectar a los profesionales y que le lleva a no actuar precisamente como teóricamente le gustaría
llevar a cabo su trabajo, sino que en razón de las circunstancias, en razón de las dificultades que se suscitan a la hora del tratamiento y de la intervención respecto de personas mayores, la persona mayor se caracteriza por ir progresivamente perdiendo capacidades, por necesitar cada vez más cuidado. Es lo contrario de lo que sucede con un niño, donde progresivamente va necesitando menos cuidados, puesto que alcanza mayor autonomía. Y esto enfrenta siempre al cuidador con el, hasta cierto punto, problema de la falta de éxito de sus intervenciones. Por tanto, un punto central cuando se habla de la prevención y de la intervención en relación con el maltrato a las personas mayores es la atención que ha de prestarse a la adecuada formación y al adecuado soporte de los cuidadores. No quiere decir que los maltratadores sean siempre cuidadores. Hay muchas veces el maltrato de personas mayores se produce mucho en el ámbito familiar por parte de los propios familiares. Pensemos en particular en supuestos de maltrato económico o de abusos de carácter económico. En todo caso, la perspectiva criminológica y victimológica busca fomentar la prevención. Una prevención que debe darse tanto con carácter general, concienciando a la población en general acerca de la gravedad de este fenómeno, concienciando a los propios mayores de la necesidad de adoptar incluso medidas de autoprotección, de ir previendo lo que puede suceder en el futuro para que se encuentren adecuadamente tratadas. Prevención secundaria, aquella era la primaria, que debe ir dirigida a la intervención ya preventiva respecto de hechos puntuales, detectando, identificando, interviniendo adecuadamente. Prevención terciaria, que parte de que ya se han cometido determinados hechos de violencia, de maltrato, y trata de evitar que se vuelvan a repetir. Obviamente, desde la perspectiva criminológica y victimológica, el logro de sistemas adecuados de identificación y detección resulta fundamental si se quiere actuar preventivamente. Desde este punto de vista se desarrollan y se van desarrollando protocolos de intervención respecto del maltrato de las personas mayores que resultan del mayor interés. En todo caso, está ampliamente demostrado que la intervención en este ámbito no puede proceder tan solo de una instancia institucional, sino que requiere una adecuada coordinación institucional respecto de los distintos intervinientes. Obviamente, en el caso de las agresiones más graves contra las personas mayores, también el sistema penal, también la sanción penal tiene un papel. Pero conviene recordar que poner demasiado la confianza en que la mera previsión de hechos delictivos y la mera sanción de esos hechos delictivos nos va a llevar a tratar adecuadamente este fenómeno, pues en realidad es una idea equivocada. En este sentido, al lado de la intervención penal tradicional, se propugna y se pretende el impulso de la llamada justicia restaurativa. Justicia restaurativa que es otra forma de realización de justicia, que parte sí del rechazo de los hechos, de la constatación de que hay determinados hechos reprobables cometidos con responsabilidad, pero que a través del acercamiento entre la víctima y delincuente o a través de la intervención coordinada que permita analizar mejor lo sucedido, busca llegar a vías y a respuestas que no sean estrictas o únicamente las punitivas. También, finalmente, en este ámbito se requiere una política integral. El abordaje holístico, el abordaje global, que hemos visto que ha de ser característico de la intervención respecto de la violencia de género, como precisamente ha iniciado la Ley Integral de 2004, también debería tener manifestación en el ámbito de el abordaje y el tratamiento de los fenómenos de violencia y maltrato contra las personas mayores, tanto en el plano legislativo como en los demás ámbitos de intervención. Y hasta aquí el contenido de este tercer episodio dentro del módulo cuarto. Muchas gracias.